El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en la exposición del libro de Génesis. Hemos llegado al capítulo 12 y estamos en la segunda parte del libro de Génesis. En la primera parte, en Génesis 1 a 11, capítulos 1 a 11, hemos estudiado de la creación y la corrupción del mundo. Y ahora estudiamos la segunda parte de Génesis, capítulos 12 hasta 50, con el estudio de los patriarcas y su entendimiento del Evangelio basado en el pacto con Abraham. Pues hoy empezamos a ver por la fe, Abraham obedeció el llamado que recibió. Ese es el título del sermón. El enfoque es por la fe, Abraham obedeció el llamado de Dios. En verdad, tener fe es una cosa difícil. Tener la fe verdadera es una obra de Dios, no es una obra humana. Y tener la fe verdadera en Dios implica más que simplemente una confianza, implica también una vida dada al Señor. Es muy fácil para nosotros creer una cosa, es más difícil para nosotros vivir por la misma fe. Por ejemplo, antes del nacimiento de Cassandra, yo tuve en mi mente que una operación normal fue la operación cesárea. Yo pensé, esa es una operación que pasa cada día en nuestro país. Cada día hay una mujer que tiene esa operación. Pero fue muy diferente estar allí y ver el cuchillo cortando a mi esposa, por la primera vez para mí estar en una operación, y ver toda la sangre y pensar que esa es la sangre de mi esposa. Y esa es la vida de mi hija y mi esposa que está en el balance. Y en ese momento no está pensando, el cesárea es una operación normal. Pues estaba preocupado. Y empezar a cantar antes del gran trono celestial para tratar de estar más tranquilo y confiar en el Señor. Pues es una cosa tener la teoría. Es una cosa decir que, esa es una operación normal. Sí. Con mi mente, todavía estaba en esa página. Sí, operación normal, que pasa cada día. Pero es diferente cosa aplicarlo en nuestras vidas. La fe es así. La fe verdadera es así. Y entramos en ese texto del capítulo 12 de Génesis y recordamos que tenemos Hebreos 11. También vamos a leer Hebreos 11 para nosotros recordar la manera de pensar de la obediencia de Abraham es por medio de Hebreos 11, capítulo 11. Aquí tenemos una lista de hermanos que pusieron su fe en Dios, no solamente una confianza aquí por la mente, pero también algunos murieron por la fe, algunos pasaron por varias pruebas, y por medio de la fe ellos perseveraron. Leímos en Hebreos capítulo 11, versículos 8 a 10, leímos, y si Juan Carlos, si puedes leer ese texto, por favor. Hebreos capítulo 11, versículos 8 a 10, que nos ayuda a interpretar Génesis 12. Dice así la palabra de Dios: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén, amén. Pues leímos por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pues eso es exactamente que estudiamos hoy. Pues nuestro enfoque es ver cómo Abraham es un ejemplo para nosotros. No solamente de confiar en el Señor en una manera así con la mente, pero también así con las manos.
de ver que la fe es una manera de vivir, no solamente una hecho de nuestros pensamientos o una obra mental. Pues también notamos que él salió sin saber a dónde iba. Versículo 8. Vamos a recordar este texto y regresamos a Génesis capítulo 12. Regresamos a Génesis capítulo 12. ¿Qué tenemos aquí? Aquí es un ejemplo de la fe. Abraham es llamado el padre de la fe. Y que personas que tienen la fe verdadera son llamados hijos de Abraham, por seguir su ejemplo. No solamente confiar en Jehová por su salvación, pero también andar, caminar, vivir por la fe. Pues vamos a ver ese ejemplo. Y recordamos en Hebreos 11 que tenemos una lista de héroes de la fe, decimos muchas veces. Pero como hemos estudiado antes, cuando estudiamos de la vida de alguien en la Biblia que tuvo fe en el Señor, ese nos enseña la fidelidad del Señor, que el Señor es el héroe. Y cuando alguien pone su fe en Cristo, es una manera de decir, mira a Cristo, la gloria es para Él, la salvación es de Él, mira a Él. Pues Abraham está diciendo por medio de sus frutos aquí, mira el valor de Dios, mira cómo Él es digno de nuestra confianza. Sígueme porque Él es digno de tu confianza, dice Abraham. Siga mi ejemplo, dice Abraham hoy, porque Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de Jehová es digno de nuestra obediencia. Este es el punto del sermón. Pues tenemos esa introducción. Vamos a recordar que hemos estudiado en Génesis 12. En Génesis 12 hemos llegado a ese punto de cambio en el libro de Génesis. Ahora el enfoque de la historia es con una familia. Abraham fue alguien escogido por Dios. Dios escogió a Abraham para ser un objeto de la gracia de Dios y ser un ejemplo por nosotros también. Y Abraham recibió las promesas y pacto de Dios, que es el cumplimiento de la promesa en Génesis 3. Pues recordamos, en Génesis 3, Dios predicó el Evangelio a Adán y Eva. Y dio a Adán y Eva una semilla del Evangelio. Y ahora, con Abraham, esa semilla fue plantada y ahora hay un arbusto. Y la promesa está creciendo. Ahora podemos ver la realidad de Génesis 3. Que los frutos de Génesis 3 va a pasar en un país, una familia, los israelitas. Y la promesa de Cristo está creciendo. Ahora podemos ver el Padre de la nación donde Jesucristo va a tener su nacimiento. Pues tenemos en capítulo 12 de Génesis el arbolito de esa semilla creciendo. ¿Y qué hemos escuchado en versículos 1 a 3? Leímos de nuevo versículos 1 a 3 en el principio para recordar que en versículos 1 a 3 Jehová llamó a Abraham por su palabra. Y Abraham había un costo de seguir al Señor. Pero también Abraham recibió las promesas que aplicó a Abraham y los judíos, pero también a todas las familias de la tierra que fueron parte de la fe, que tienen la misma fe de Abraham. Pues un llamado y promesas es que encontramos en versículos 1 a 3. Y en la semana pasada hemos estudiado cómo las promesas de tierra, semilla, circuncisión y bendición son parte del pacto de Abraham. Y en el pacto de Abraham hay dos aspectos. El pacto de Abraham nació el antiguo pacto, todo el plan con Israel, pero también anunció un nuevo pacto que viene en Cristo Jesús. Pues hay un cumplimiento físico y un cumplimiento espiritual en el pacto de Abraham. Y de esa manera, entender el pacto de Abraham no es una perspectiva dispensacionalista, pero tampoco no es una perspectiva presbiteriana. Es una enseñanza e interpretación bautista reformada del pacto de Abraham, que hemos estudiado en la semana pasada. Ahora
Terminamos con esa introducción y recordamos todo que hemos preparado. La interpretación del pacto de Abraham, que incluye un cumplimiento espiritual y un cumplimiento natural. Y que Abraham recibió ese llamado y promesas. Y ahora, en versículos 4 a 9, tenemos 3 partes de la respuesta de Abraham. 3 partes de la respuesta de Abraham. Y vamos a ver su ejemplo como alguien que tuvo fe en el Señor. En versículos 4 a 6, encontramos, por la fe, Abraham fue a la tierra prometida. Por la fe, Abraham fue a la tierra prometida. En versículo 7, en primera parte del versículo 7, el Señor afirmó sus promesas a Abraham. El Señor afirmó sus promesas a Abraham. Y en versículos 7 a 9, el tercer punto del sermón, por la fe, Abraham adoró al Señor y predicó del Señor. En los 3 puntos encontramos un ejemplo de cómo poner nuestra fe en el Señor. Cómo confiar en el Señor por nuestras almas, pero también cómo aplicar la fe, cómo andar por la fe, cómo vivir por la fe. Pues por la fe Abraham fue a la tierra prometida, el Señor afirmó sus promesas a Abraham y por la fe Abraham adoró al Señor y predicó del Señor. Vamos a empezar en versículos 4 a 6, el primer punto. Primer punto, que observamos cómo Abraham se mudó su familia a la tierra prometida. Por la fe, Abraham fue a la tierra prometida. Leímos en versículos 4 a 6. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encio de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Pues aquí tenemos en versículos 4 a 6 la explicación de la mudanza. Y leemos en versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y hay mucho en esa frase allí. Se fue Abraham como Jehová le dijo. Por la fe, Abraham respondió a la palabra de Dios. Que Abraham recibió la palabra de Dios, de un llamado y promesas. Y todavía ese es el mismo que recibimos en llamado para ser cristiano. En ser cristianos recibimos un llamado, responsabilidad, arrepentirnos y seguir al Señor. Hay un costo. Necesitamos poner nuestra fe en Él, necesitamos arrepentirnos, rechazar nuestra idolatría y seguir al Señor. Pero también hay promesas para cada persona que pone su fe en el Señor, promesas preciosas del Evangelio. Pues en el mismo llamado aquí encontramos el llamado que recibimos en el Evangelio. Pues ¿cómo respondió Abraham? En verdad, en versículo 4, cuando dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, tenemos una conversión increíble de un pagano. Un pagano que vivió con 75 años en idolatría. Él no era un joven, ¿verdad? Pues Dios puede hacer cosas increíbles con personas en la tercera época de sus vidas, ¿verdad? Pues encontramos que Él no esperó, Él no hizo un debate, Él no estaba dudando la palabra de Dios, diciendo, sí, pero mira todas las otras partes de la familia, nadie más quiere seguir al Señor conmigo. Él no estaba quejándose del costo y diciendo, pero Jehová, tienes una perspectiva muy legalista para llamarme a ir a otro país y abandonar todo. No, Él obedeció. Su fe, que es explicado en Hebreos 11, es una implicación aquí en Génesis 12
Pero Hebreos 11 nos ayuda a entender que fue por la fe que él obedeció. Pues Abraham, en obedecer al Señor, estaba en gran peligro. Había muchos cananitas que tuvieron la oportunidad de matar, y vamos a ver ese peligro en la próxima semana, que él estaba en mucho peligro en viajar a varios lugares. Fue un tiempo muy peligroso para viajar y vivir en tiendas. Su familia, había un gran costo por su familia, y había la cuestión de dinero, cómo él puede tener un ingreso. Había muchas dudas, pero Abraham solamente tomó su decisión basado en la palabra de Dios. Y ese es el mismo responsabilidad que tenemos en escuchar el llamado para ser cristianos. Confiar en la palabra. Y por la palabra seguir al Señor. Pues Abraham sometió su vida. Sin un debate con el Señor, sometió y dio todo su vida al Señor. Y él empezó a preparar sus cosas. Empezar a explicar a su familia los planes. Y ellos, me imagino que la mayoría pensaron que él era loco. Y él empezó a preparar, vender sus cosas. Ellos pensaron, mira cómo él está vendiendo este sofá. Mira cuánto costó. Miren los animales que él está vendiendo. Y su casa, qué loco. Él recibió esa casa por su familia y ahora él está vendiendo su casa. Y la mayoría de su familia pensaron, él es loco. Y ahora él está cambiando religión contra la manera que él aprendió por medio de su padre, contra la religión de todos nosotros. Qué extraño, él es loco. Me imagino que ellos hablaron así de él. Pero Abraham obedeció y tomó la palabra de Dios como más importante que las opiniones de su familia, más importante del costo, más importante que el peligro, más importante de todo eso, sin saber, dice Hebreos, sin saber dónde está la tierra prometida. En la promesa, Dios nos dijo, la tierra prometida está allá, en Canaán. Dios en la promesa no le dijo, ¿dónde está? Pues la familia preguntaron, ¿a dónde vas? Y él dijo, no sé. Voy a viajar. Todavía él vivió por la confianza en el Señor. Él no tuvo todas las respuestas, solamente recibió un llamado y promesas. Y él confió. ¿Cómo es así que la obediencia, así, de venir todo? ¿Cómo él tuvo la capacidad de hacerlo? Por medio de la fe. En verdad, él creyó. Y todavía es lo mismo para nosotros. Como recuerdan el progreso de Peregrino, cuando el cristiano leyó en la palabra que vivimos en la ciudad de destrucción y hay una ciudad celestial y hay esperanza en Cristo Jesús. Y ese fue suficiente. Y él huyó, él escapó de la ciudad de destrucción con su fe en la palabra de Dios, confiando que Dios nos dijo la verdad con temor de Jehová. Y Abraham respondió lo mismo. Encontramos en este versículo 4, encontramos el corazón de la cristianidad, el corazón de la conversión verdadera. Encontramos la semilla de la fe y obediencia que es el fruto de esa fe. Recordamos en nuestro estudio de 1 de Pedro, hemos dicho que no podemos separar la fe y la fidelidad. No podemos separar la fe y la fidelidad. Si confiamos en Cristo por nuestras almas y por nuestra eternidad y por el perdón de nuestros pecados y confiamos en Él, la evidencia de eso es dedicamos todo a Él. Él es nuestro Dios y damos a Él todo. Y ponemos sobre la mesa nuestra familia. La idea de tener familia, nuestros hijos, el dinero, casa, damos todo a Él. Damos todo a Él. Pues
Pues encontramos en este versículo un ejemplo de la fe verdadera. Un ejemplo de la fe verdadera. Encontramos en la palabra fue y se fue a Abraham. En el hebreo tenemos el mismo raíz de ese verbo de ir, también en versículo 5. También en versículo 5, cuando salieron para ir a tierra de Canaán, en ir. También encontramos ese mismo raíz en versículo 9, cuando terminó caminando y yendo hacia el Negev. Pues ese es el enfoque, que Abraham estaba empezando a viajar y él hizo este viaje por la fe. Por la fe. Él rechazó que su negocio, su dinero y su migración y su familia no fueron los dioses de Abraham. Él confió en Jehová por la palabra que él recibió por Jehová. Recordamos que él empezó a ir a la tierra prometida aquí en obediencia, evidencia de su fe, que en verdad, gracias hermano, él confió en la palabra de Dios. Pues también leímos el primer obstáculo en versículo 4, cuando dice, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años. Pues en esta frase aquí que tenemos en la explicación de su edad, recordamos que Abraham no fue un joven que está buscando por una aventura, por alguien que estaba en vacaciones o cosas así. En verdad, personas de esa edad no toman decisiones así, fácilmente, así, solamente porque quieren ver el mundo o quieren probar cosas y tener experiencias. Él ha tenido experiencias. Él no tuvo la necesidad de viajar para conocer. Él sabía que estaba allí, peligros, y él entendió. Pero él, en su primer edad, su primer obstáculo es su edad también a la promesa. La promesa que una nación va a ser el fruto de su familia. Pues en versículo 5 continuamos y dice, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Pues encontramos que él está preparando, pero había otros que siguieron la fe de Abraham. Algunos llegan a la iglesia así. No solamente llegan a la iglesia solos, pero llegan a la iglesia con familia, tal vez con cónyuge, tal vez con familia extendida. Es claro que personas así tienen una práctica de evangelizar y hablar de la fe con su familia. No solamente, la fe no es simplemente llegar a una clase de recibir doctrina. Es una realidad que ellos han predicado a su propia familia. Es decir, que ese es el asunto de vida y muerte. Encontramos en versículo 5 que esa evidencia de la fe en Abraham. Pues su esposa y su sobrino, ellos llegaron por su propia decisión para hacerlo. Y qué bello es cuando una esposo y esposa llegan a la fe. Y en nuestros servicios de bautismos hemos observado algunos cónyuges así, como Juan Carlos y Sara, o Mario y Mari. Y qué bonito, Diego y Ana Lucía, qué bonito es cuando Dios salva familias, matrimonios así, que llegan a la fe. No es siempre así, pero qué bello es cuando es así. Y cuando no es así, es una evidencia para ver si nuestra fe es la verdadera. Cuando un cónyuge está listo para seguir al Señor sin el otro. Esa es evidencia de la fe verdadera. Y parece que ese fue el caso con Lot, tristemente. Y leemos que Lot también. Recordamos que el padre de Lot murió en capítulo 11, versículo 28, en una edad él era más joven cuando su padre murió. Probablemente Abraham empezó a cuidar su sobrino. Y es posible que también
Lot escuchó la predicación del Evangelio de Abraham y también puso su fe en el Señor, porque el Nuevo Testamento explica que Lot era un justo. Pues en versículo 5 encontramos no solamente la esposa y el sobrino, pero también dice todos sus bienes que habían ganado. Ellos tomaron todas sus posesiones y las personas que habían adquirido en Harán. Pues no solamente Lot y la esposa, también había otros que escucharon la predicación y el evangelismo de Abraham. Él empezó. Esa es otra evidencia de la fe verdadera. Pues en la fe verdadera, uno de los frutos es el evangelismo. ¿Por qué? Porque personas que dicen que son nuevas criaturas en el Señor, que dicen en verdad merezco el infierno, que dicen en verdad confío en Jesucristo, mi único mediador y salvador. Personas que dicen todo eso, pero no quieren hablar del evangelio con su propia familia, con sus vecinos, en su trabajo y ni en el mundo extendido, son mentirosos. Es imposible decir que sí, ese es un asunto de vida y muerte. Sí, todo el mundo está en camino en una eternidad del infierno. Y sí, Dios envió a su Hijo para morir en la cruz de Calvario. Sí, confío en eso. Y decir nada. Ese es una gran hipocresía. Es evidente que no confían en la verdadera evangelio. Pues evangelismo, y no estoy hablando de saludos religiosos, de decirme Dios te bendiga, o hablar de, qué bueno es de la creación, y asuntos así son parte de nuestra cultura. Todos hablan así, incluyendo algunos agnósticos hablan así. Pero estoy hablando de una explicación de la mala noticia y buena noticia. Y no estoy hablando simplemente de una invitación a la iglesia. Y es bueno invitar personas a la iglesia. Pero estoy hablando de una explicación de tú eres pecador y tú mereces la ira de Dios. Mala noticia. Y explicación. Pero mira las promesas de Dios. Y mira cómo Cristo es un gran salvador. Tú debes arrepentirte y confiar en Él. Ese mensaje simple, es un fruto de comunicar y predicar ese mensaje en la casa, en la calle, en la iglesia. Es un fruto normal. Enseña toda la escritura, fruto normal para ser creyente. Pues Cristo también enseñó ese punto en Mateo 10. Pues encontramos ese fruto de la fe en Abraham. En versículo 5, que él estaba predicando. Mira los frutos, mira la cosecha. No solamente su familia, pero otras personas también. Y sabemos que ese grupo de personas no fueron esclavos, porque en hebreo no usó la palabra normal para esclavos o siervos. Pues ellos fueron personas que tal vez empezaron, sí, a trabajar por Abraham como siervos, pero el gran grupo fueron personas que confiaron en el mismo mensaje, promesas y llamado de Abraham. Pues, y leímos en versículo 5, que ellos salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y todos de Canaán recibieron a Abraham con brazos abiertos y celebraron. Y no fue así. Dice, ellos llegaron y no había trompetas, no había celebración, no había fiestas. Él llegó sin pirotécnicos, sin las luces, nada. Por la fe. Leemos en versículo 6 que dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Pues encontramos que Abraham llegó a un lugar en específico. Él empezó a llegar a un lugar que fue más o menos 67
kilómetros norte de Jerusalén, un lugar con mucha gente, un lugar en el corazón de Canaán, y ellos llegaron a un árbol en particular, un árbol de More. Probablemente ese fue un punto de referencia que todos entendieron, y este probablemente fue un lugar de adoración de las cananitas. Las cananitas usaron árboles grandes, y hay algunos árboles que tienen cientos de años y son conocidos por todas las personas en el área. Y los cananitas probablemente fue un lugar, el nombre More es un nombre que literalmente es como maestro o lugar de instrucción. Probablemente fue el lugar de tener servicios religiosos. Pues Abraham llegó allí y encontró otro obstáculo, los cananitas. Los cananitas. Pues en versículos 4 a 6, imagínate que encontramos un versículo que dice, hermana Raquel, es tu deber de mudarte a Irak. Mudarte a Irak y evangelizar en Irak con todos los musulmanes. Y ella preparó todas sus cosas, vendió su casa, su carro y todo. Y se fue a un país de otro idioma, otra religión, en el tercer época de su vida. Y no solamente eso, vas a tener un hijo también. Encontrar un esposo y tener un hijo también. Y para nosotros cuando leímos de Abraham, recordamos el fin de la historia. Y no es extraño para nosotros, porque sabemos el fin de la historia. Pero si pensamos de la historia aplicada ahora, con una persona, una hermana ahora, pensamos, ¿en verdad? ¿En verdad? Pero esa historia fue así para mostrar el poder de Dios. Y es el mismo con la fe de Abraham. Todo el ejemplo que él tiene para nosotros es un ejemplo para seguir en su evangelismo, en su predicación a su familia, para animar a su familia, su fe para obedecer al Señor. Todo eso es un ejemplo. Pero su ejemplo nos enseña de confiar en Jehová, que el Jehová es el héroe de la historia. Y el Jehová preparó toda esa historia para nosotros recordar. Sí, Él hizo esa gran obra. Él nos dio un Salvador. Él formó un país. Él hizo toda esta obra. Y Abraham es solamente un ejemplo de su gracia para nosotros seguir. Pues terminamos en versículo 4 y 6 y encontramos por la fe Abraham obedeció, fue a la tierra prometida. En versículos 4 a 6 y también él evangelizó y predicó. A pesar de los obstáculos de su edad y también de todos los cananitas. Ahora leemos en versículo 7 cómo Jehová respondió. Cómo Jehová respondió. En la primera parte del versículo 7 leímos, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Pues en esa primera parte del versículo encontramos mucho de la gracia de Dios y misericordia de Dios. Y es así cuando empezamos a confiar en Jehová, seguir al Señor, predicar y pagar el costo para ser un cristiano. El Señor está lleno de gracia de personas así. A pesar de todas las burlas, a pesar de todo el costo, a pesar de todos los obstáculos y el peligro, el Señor muchas veces revela su gracia a personas así en una manera más preciosa y más clara que otros que quedaron en la casa dudando. No puedo confiar en eso. No puedo confiar solamente en la palabra de Dios. Necesito más. Necesito para Jehová llegar aquí y decirme una revelación propia. Y necesito tocar a Jehová. Y necesito ver Jehová. No. Yo no puedo pagar todo ese costo solamente por la palabra. Pero las personas que confían en la palabra y pone sus vidas en las manos del Señor. El Señor por la palabra revela
su gloria a ellos en maneras preciosas que no recibimos si no confiamos en el Señor. Pues es así. Mira la gracia de Jehová aquí. Ahora, apareció, y probablemente es la primera teofanía en la Biblia. Probablemente está hablando de una revelación de Jehová, y vamos a ver más de eso en el vida de de Abraham, Isaac y también Jacob. Que Jehová apareció como humano algunas veces. Tal vez una preencarnación, revelación de Jesucristo, como una visión, en forma de visión. Pues esa fue una gran expresión de la gracia. Imagínate ser Abraham y vender todo y confiar en el Señor y ser burlado y estar en peligro y llegar allí y ver todo el peligro, todos los cananitos, y pensar esta tierra es mío, esa tierra es del Señor. Pero mira quién está allí. Recuerden la ilustración de hermana Raquel. Ella se mudó allá y mira todos los musulmanes allí. Y qué peligroso es. Porque ellos no reciben predicación de la palabra de Dios así. No permiten para personas evangelizar la calle en un país normal de musulmanes. Pues Abraham llegó allí, pero recibió esa expresión de la gracia de Dios. En capítulos 17, 18, 26 y 35 vamos a ver más de apariencias del Señor así. Expresiones de ánimo y la gracia del Señor para los hijos de la fe, continuar a confiar en Jehová. Y pues Abraham recibió ese confort por medio de Jehová. Y todas las cosas que él pagó para seguir al Señor fue nada en comparación a la presencia de Dios. Es mejor estar con Dios y tener nada, de tener todo y sin Dios. Imagínate, es mejor sentarte aquí ahora y tener nada. Es mejor estar aquí con el Evangelio y la fe verdadera que tener las más riquezas de todo el mundo y estar con alguien en una casa grande y tener negocios y ser dueño de pollo campero y tener todo que puedes comprar. Es mejor estar aquí sin un quetzal, pero con el Evangelio. Porque si tienes Cristo, tienes todo. Pues Abraham pensó así cuando recibió esa revelación del Señor. Él pensó, las promesas de Dios son seguros. Él estaba pensando, sí, he hecho lo que Él quiere. Estoy en el camino correcto. Estoy haciendo lo que el Señor quiere. Qué ánimo recibir esta revelación. Y la satisfacción de tener conciencia limpia. Él estaba en camino a la ciudad celestial. Y Jehová está animándole en camino. Y Dios revela a sí mismo poco a poco a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. También Jehová repitió la promesa. Y ahora el árbol creció un poquito más. Cuando empezamos a trabajar con las plantas o tener una jardincito, pensamos, mira, tiene 2 hojas ahora la planta. Mira, ¿qué tiene? De pepino, tiene un pepino pequeño que está creciendo. Y notamos todos los cambios de las plantas chiquitas. Y ahora notamos en versículo 7, la promesa creció un poquito más. Porque Jehová reveló que tu descendencia daré esta tierra. Ahora Abraham sabía que es esta tierra, Canaán, que es el cumplimiento. Y en esa descripción, cuando dice en versículo 7, tu descendencia, es en el singular en el hebreo. Ese es uno de los textos que Pablo usó cuando él interpretó el pacto de Abraham en Gálatas 3 y dijo, en el singular tiene semilla,
o simiente. Y no simientes. Y ese es uno de los textos del Antiguo Testamento que dice que el cumplimiento es en Cristo Jesús. Pues aquí encontramos todo ese ánimo de la semilla y la tierra. La semilla y la tierra. Y recordamos, la tierra fue la tierra prometida de Israel a los israelitas en manera física, cumplimiento físico, pero también la ciudad celestial. Incluyó en esa misma promesa el cumplimiento espiritual. Incluyó la semilla, incluyó la país de Israel, todos los israelitas en esa promesa, pero también Cristo Jesús, el cumplimiento espiritual. Pues hemos estudiado en versículos 4 y 6 que Abraham obedeció, por la fe Abraham fue la tierra prometida. En versículo 7 el Señor respondió, afirmó sus promesas a Abraham. Pues recordamos ahora en versículo 7 a 9, por la fe Abraham adoró al Señor y predicó del Señor. Leímos en versículo 7, segunda parte, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí y caminando y yendo hacia el Negev. Pues tenemos más expresión de la fe verdadera de Abraham aquí. Él respondió con adoración. Edificó un altar allí en el lugar pagano. Pues es como leímos en la escuela dominical, cuando en la Reforma llegó a la Inglaterra y ellos cambiaron la misa para hacer la cena del Señor. Y empezar a cambiar los lugares que son centros de idolatría para ser lugares para el Señor. Y él empezó a poner la bandera del Señor allí en Canaán por medio de la fe, por medio de poner un altar a Jehová. Él estaba testificando y adorando. Testificando y adorando. En unos años atrás, cuando empezamos a viajar a Guatemala para y hacer obra misionera con los planes para tratar de hacer una iglesia, tuvimos servicios por ejemplo, en la Plaza Central de Misco. Y cuando el servicio de la Iglesia Católica estaba saliendo, tuvimos el servicio allá. No estaba lloviznando, gracias a Dios. Pero tuvimos un servicio de adoración en la Plaza Central, pero también predicamos el Evangelio. Fue así. En un lugar público, Abraham edificó un altar, adoró al Señor y también predicó el Evangelio a los cananitas. Pues encontramos esta confianza en el Señor y también él estaba declarando de esta tierra, proclamando que esa tierra es de Jehová, Y por la primera vez llegó la adoración verdadera a Canaán, a la tierra prometida. Y él adoró al Señor por medio de un sacrificio, testificando que es el cumplimiento del pacto de Abraham y la promesa del Evangelio, por medio de ese edificar un altar. Y adoró al Señor por animarle y su expresión de gracia a él. En versículo 8 leímos que él continuó a viajar. No quedó simplemente allí, pero continuó a viajar y también edificó altar en otros lugares. Él estaba empezando a viajar y predicar y a adorar al Señor. Y se fue a Betel, que fue 34 kilómetros al sur de Siquem.
en ese lugar de Betel es un lugar muy importante en la historia de Israel. El lugar de la ciudad de segunda importancia en comparación a solamente después de Jerusalén. En versículo 8 leímos que él edificó el otro altar y también dice, invocó el nombre de Jehová. Esa palabra que tenemos para invocó, Lutero en su traducción en la Biblia en alemán, tradujo esa palabra predicó, porque es una palabra que es usada para una proclamación pública. Y sí es usado para adoración, pero también alguien que está predicando de Jehová. Pues él dio un sacrificio y testimonio de Jehová. Ese es más fruto del verdadero fe. La fe verdadera tiene frutos de obediencia, el evangelismo, de adoración, de obediencia a los mandamientos de Jehová. Y la fe falsa tiene falta de adoración, falta de confianza, falta de evangelismo, falta de obediencia en seguir los mandamientos de Dios. Pues él continuó continuó a viajar, y la continuar a viajar fue expresión de su fe también. Pues terminamos con la exposición en versículos 4 a 9 y hemos visto, por la fe, Abraham obedeció el llamado. Por la fe, Abraham fue a la tierra prometida y el Señor animó por medio de repetir sus promesas a Abraham. Y por la fe, Abraham continuó a adorar al Señor y predicar del Señor. Frutos de la fe, frutos de la fe. Recordamos en Hebreos 11, versículos 8 a 10, que tenemos la explicación y empezamos a aplicarlo por medio de regresar, aplicar el sermón, por medio de aplicar Hebreos 11, versículos 8 a 10. Pues en versículos 8 a 9 expresa la fe, por la fe, y repite en versículo 9, por la fe, Abraham. ¿Y por qué? ¿Qué fue el objeto de su fe? El cumplimiento de las promesas en Dios, en el Evangelio, dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Para decir que cuando él llegó allí, edificó un altar, él sabía que la promesa incluyó más que la tierra de simplemente Israel, en una manera física. Incluyó la tierra prometida en el cielo. Y él entendió ese cumplimiento de la promesa. Él entendió más que mucha gente piensa. Pues aplicamos ese sermón por seguir la fe de Abraham. Pensamos de la fe como responder al llamado de Dios. Dios está llamándote de arrepentirte y confiar en Cristo Jesús. Y todavía, si eres cristiano, Dios está llamándote a continuar a arrepentirte y confiar en Jesús y andar por la fe. Continuar a obedecer por la fe. Y el mismo llamado que encontramos en los evangelios, por ejemplo en Mateo 10, es el mismo. Vamos a leer Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, versículo 37, que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Amén. Ese es el mismo evangelio que Abraham escuchó, es el mismo evangelio que necesitamos escuchar y responder. No podemos separar fe y fidelidad. Fe y fidelidad. Pues no podemos decir si ustedes predican el evangelio verdadero y después ir y regresar a una iglesia neopentecostal
que predica el evangelio de prosperidad, el evangelio de la oración de pecador, ni la fe es un poder. No podemos regresar allí si en verdad creemos el mensaje es el evangelio verdadero. No podemos regresar, incluyendo una iglesia bautista que predica la oración de fe. No podemos regresar así. Debemos andar y perseverar. Lutero dijo que Abraham siguió y obedeció la palabra desnuda del Señor. Y Lutero él siempre habló de una manera fuerte para confrontar. Y él habló en esa manera para decir que fue solamente la palabra y nada más. La palabra que él recibió. Pues estaba leyendo un texto así de Mateo 10 a alguien esa semana, diciendo, mira qué dice. Y esa persona estaba luchando en seguir e ir a otra iglesia porque su esposa no quiere asistir aquí, porque el mensaje es fuerte. Pero, ¿qué es la fe verdadera? La fe verdadera es confiar que dice Jesús, incluyendo si el costo es la familia. Ese es que dice Jesús en la palabra de Jesús. Yo no escribí eso en tu Biblia. Ayer en la noche no se fue a su casa para escribirlo en tu Biblia. Jesús dijo eso. Jesús. Ese es el evangelio. Desde Abraham hasta Jesús. Hasta Antorcha. Ese es el evangelio verdadero. No podemos cambiar eso. Pues, como el sol, no podemos separar el sol y la luz. No podemos separar el fuego y el calor. Y no podemos separar la obediencia y la fe verdadera. No podemos separar el fruto desde la raíz. Pues Dios está llamándote a abandonar tus ídolos y tu pasado y las mentiras del pasado y arrepentirte y seguir al Señor. Él es el héroe de la fe. Todas las personas en la lista de Hebreos 11 son así para decir, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Él es confiable, siga a Él. Abraham pagó el costo y dice, Jesús es digno. Otros pagaron por sus vidas y fueron cortados en dos. Y ellos declararon desde la muerte, Jesús es el héroe, Él es digno. Yo confié en Él y dio mi vida y Él es digno. Da tu vida a Él. Todos los héroes dicen, mira a Jesús, mira a Jesús, mira a Jesús. Él es digno de nuestra confianza. Y ellos están allí, Hebreos 11 y Génesis 2. Y el ejemplo que tenemos está allí para decir, hey, Jesús es digno de tu confianza y tu obediencia. A pasar de cualquier costo, incluyendo hasta el punto de debes morir, si es necesario, para seguir al Señor. Este es el mensaje de Génesis 12. Pues aplicamos también ese texto rápidamente por recordar las promesas. Mira cómo Jehová animó. ¿Cómo podemos tener una apariencia de Jehová ahora y recibir ese ánimo? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Dios ahora, por la predicación. ¿Puedes ver Jesús? ¿Puedes ver Jesús ahora llamándote? Si tienes ojos de fe, sí, Él está aquí espiritualmente. Hay un texto precioso en Samuel, primero de Samuel. En primero de Samuel había un tiempo oscuro, difícil. En capítulo 3, un tiempo que fue como nuestros días, tiempo de mucha apostasía. Y leemos en el fin de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 21. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Y buscamos una manifestación de Dios. ¿En manera física? No.
Dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Hebreos 1 dice que Dios habló en el pasado por varios tiempos, pero ahora por su Hijo, por Jesucristo, por la palabra. Pues recibimos el ánimo. Cuando pagamos gran costo para seguir al Señor, recibimos mucho ánimo en la palabra de Dios. Pues ese es como aplicar versículo 7 al principio. Es cuando recibimos mucho ánimo, cuando encontramos nuestras vidas en la palabra. Mucho ánimo. Mucho ánimo, un costo grande en versículos 4 a 6. Y seguimos la fe. Seguimos la predicación del Evangelio de Abraham. Seguimos su obediencia, que él confió en la palabra. Su obediencia para pagar cualquier costo. Y la verdadera fe predica el Evangelio a otros. Vamos a seguir el mismo fe de Abraham por la gracia de Dios. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.